Mientras mi compañera de piso y yo estábamos entusiasmadas con una foto ampliada de abdominales en la computadora, el chico que me gustaba en la universidad pasó por allí y nos pilló. Esa noche publicó una historia desde el gimnasio, una pequeña meta, trabajar para conseguir un paquete de 8. Un día, mientras navegaba por el foro de la universidad, me encontré con alguien que vendía anónimamente los calcetines del galán de la escuela. Calcetines gastados, nada menos. Asqueado, decidí hacerme pasar por comprador y pillar al pervertido con las manos en la masa. Sin embargo, algo no cuadraba. Llegué al lugar acordado, pero no vi al vendedor, en cambio, alguien me tomó una foto a escondidas. Mi foto furtiva, junto con capturas de pantalla del chat, terminó en línea. De la noche a la mañana, me hice viral en la escuela. Todos sabían que yo era el pervertido que quería pagar una fortuna por los calcetines usados de los galán de la escuela. Me dieron ganas de llorar. ¿Quién me creería si dijera que solo intentaba hacer lo correcto? Lo peor. Esa noche el galán de la escuela, James Jones, me agregó a WeChat. Y su nota era brutalmente directa: escuché que querías comprar mis calcetines. Dudé un buen rato y luego, cobardemente, decidí ignorar la solicitud de amistad. Al fin y al cabo, para atraer al verdadero vendedor, le había hablado con mucha sinceridad, confesándole que había amado en secreto a James Jones durante años, que soñaba con acercarme a él y que mi obsesión había pasado de la raya. Pensarlo ahora todavía me dan ganas de llorar. Esa noche me quedé en la cama dando vueltas sin poder dormir. No pude evitar pensar en el hermoso rostro de James, preguntándome cómo reaccionaría al descubrir que su solicitud de amistad no había sido respondida. ¿Enojado? ¿Decepcionado? Quizás. ¿Completamente indiferente? No lo sabía. Solo sabía una cosa: soñé con James esa noche. Y el sueño era algo más. En el sueño tiré de su ropa, explicándole con desesperación que no era una pervertida. Pero cuanto más tiraba, más se rasgaba la tela. Al final, me aferré a él y lloré, y de alguna manera terminé llorando hasta llegar a sus brazos. Cuando desperté, estaba abrazando a mi ganso gigante de peluche, sonriendo como una tonta. El James Jones de mi sueño. Se sintió tan real. Era sábado. María me arrastró a la biblioteca, no para estudiar, sino para buscar chicos guapos. Se rumoreaba que un estudiante de primer año guapísimo había estado rondando la biblioteca últimamente, y muchísimas chicas acudían en masa solo para echar un vistazo. Por desgracia, hoy no estaba. Un poco decepcionado, agarré un libro de poesía épica al azar, me desplomé sobre el escritorio y comencé a hojearlo con pereza. De repente María me dio un codazo y susurró: «Oye, mira, modelos masculinos». ¿Modelos masculinos? Con energía al instante me incliné junto a ella y comencé a ver fotos de modelos masculinos en su portátil. Piel clara. Rostros bien definidos. Vértice definido. Puro y seductor, todo a la vez. Casi se nos caía la baba por los abdominales cuando, de repente, alguien apareció por detrás. Giré la cabeza y me quedé paralizada. James. Se inclinó un poco observando con seriedad los abdominales agrandados en la pantalla. Luego se rió entre dientes. ¿Te gusta este tipo de cosas? Mi mente se quedó en blanco por completo. Ayuda. ¿Cómo se suponía que debía responder a eso? Bajo la mirada indiscreta de María, me obligué a murmurar algo sin sentido con el rostro rígido de vergüenza. Yo estoy pensando en cambiarme a la Facultad de Medicina. Esto es investigación de la estructura muscular. Fue la peor excusa de la historia, pero James no me lo recriminó. Él solo levantó una ceja, sonriendo levemente. Ya veo. Le eché un vistazo. Me sonreía. Me puse nerviosa otra vez. Vamos, vamos. Cualquiera entraría en pánico si alguien tan guapo estuviera ahí, medio sonriendo, medio bromeando. Justo cuando estaba perdiendo el control, James se enderezó. Su voz era suave y de alguna manera un poco molesta. Kalin, si no aceptas mi solicitud de amistad pronto caducará. Ah. Parpadeé, mintiendo rápidamente, no lo vi. Te agregaré ahora mismo.
Nerviosa acepté su solicitud de amistad de inmediato justo delante de él. James miró su teléfono, satisfecho, y esbozó una sonrisa. Bien. Me voy entonces. Asentí dócilmente. Pero justo antes de irse, echó un último vistazo a la pantalla del portátil, donde el primer plano de los abdominales del modelo masculino aún brillaba con fuerza. ¡Qué vergüenza! Incluso después de que se fuera, mi cara seguía roja como la sangre. Se acabó. En el corazón de James mi reputación debe estar arruinada para siempre. Esa noche, después de dudarlo mucho, finalmente le envié a James un largo mensaje explicándole todo. Le abrí mi corazón, diciéndole que no era ninguna pervertida y que definitivamente no había querido comprarle sus calcetines. Simplemente me había dejado llevar por mi sentido de la justicia, fingiendo ser compradora para atrapar al verdadero pervertido. Y de alguna manera, terminé siendo yo el que fue humillado públicamente. James respondió casi al instante, lo entendí. Incluso añadió una carita feliz. Esa carita sonriente se burlaba de mí. No lo supe, y no me atreví a preguntar. Más allá de esa incómoda explicación, no volvimos a hablar. No me envió un mensaje primero. Y yo tampoco me atreví a molestarlo, preocupada de que todavía pensara que era una chica rara que lo deseaba. Después de 2 días de arrepentimiento, María me invitó a la reunión de amigos de su hermano el sábado. Instintivamente me negué, pero mencionó que todos los amigos de su hermano eran modelos. Salí disparado de la cama. Los modelos son todos jugadores. Tengo que venir a protegerte por si a alguno se le ocurre algo raro. María. Después de pasar toda la mañana arreglándonos, las dos paramos un taxi al restaurante. Aunque me había preparado mentalmente al cruzar la puerta, me quedé paralizada. María no había mentido. Todas eran modelos. Piernas altas por donde quiera que miraras. El grupo del hermano de María también acababa de llegar, y fue como entrar en un mar de hombres listos para la pasarela. Mi compañera de piso y yo nos limpiamos la boca y entramos pavoneándonos al restaurante, rodeadas de un océano de piernas largas y rostros guapos. Pero antes de que la reunión de ensueño siquiera pudiera empezar, alguien me reconoció. ¿Me suenas? ¿No eres la chica de la escuela de arte de al lado que intentó comprar calcetines el otro día? Yo. No, no lo soy. No lo soy. Gritando por dentro intenté negarlo, aunque mi voz no era nada convincente. Creo que te has equivocado de persona. Volteé la cara rápidamente. Pero fue inútil. Estos tipos tenían una vista aguda. Me reconocieron al instante. Me daba tanta vergüenza que podría haber cavado un hoyo y enterrarme viva. En ese momento, ya no me importaban los modelos guapos. Solo quería correr. Por suerte, alguien intervino para salvarme. Y lo fue. El tipo más guapo y de complexión perfecta entre todos los modelos masculinos. James respondió casi al instante. Sí, lo sé. Incluso añadió una carita feliz. ¿Ese emoticono era para burlarse de mí? No lo sabía. Y no me atreví a preguntar. Después de ese breve e incómodo intercambio, no volvimos a hablar. No me contactó primero y yo tampoco me atreví a molestarlo, temiendo que aún pensara que era una pervertida que babeaba sobre su cuerpo con segundas intenciones. Me quedé deprimida 2 días enteros. El sábado por la mañana, mi compañera de piso, María, me invitó a colarme en la reunión de su hermano. Me negué por reflejo. Pero entonces dijo que todos los amigos de su hermano eran modelos masculinos. Salí disparado de la cama. Las modelos son todas jugadoras. Tengo que protegerte. ¿Y si intentan algo sospechoso? María. Nos pasamos toda la mañana arreglándonos y luego pedimos un taxi para ir al restaurante. Aunque me había preparado mentalmente en cuanto cruzamos la puerta, me quedé atónita. María no mentía, todos eran modelos masculinos. Su hermano y sus amigos también acababan de llegar. Un mar de piernas largas hasta donde alcanzaba la vista. María y yo nos limpiamos la baba rápidamente y, rodeados de la gente guapa, entramos al restaurante. Pero antes de que la reunión de ensueño pudiera siquiera comenzar, alguien me reconoció.
Oye, me suenas. ¿Verdad? La chica que intentó comprar calcetines en la escuela de arte de al lado. Yo, Dot. No, no. Lo negué con todas mis fuerzas, pero al abrir la boca, mi conciencia se hizo evidente, creo que te has equivocado de persona. Volteé la cara rápidamente. Pero fue inútil. Estos tipos tenían una vista aguda y me detectaron al instante. Me dio tanta vergüenza que casi quería hacerme un ovillo y desaparecer. Olvídate de los modelos guapos. Solo quería correr. Por suerte, alguien me rescató. Era el más impresionante de todos, rostro perfecto, cuerpo perfecto. Para mi vergüenza, estaba tan absorto admirando su rostro que no entendí ni una sola palabra de lo que dijo mientras me salvaba. Pero parecía tener mucha autoridad. En cuanto habló, los demás se callaron y cambiaron de tema, fingiendo estudiar el menú. Volviéndose hacia mí, sonrió cortésmente disculpándose. Les gusta bromear. Está bien, de verdad. Lo ignoré rápidamente, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, me quedé paralizada. Me parecía extrañamente familiar. Al cabo de un momento me di cuenta. ¿No era el mismo modelo masculino por el que María y yo babeábamos en la biblioteca el otro día? Miré a María de reojo. Claramente ella también lo reconoció porque se dio la vuelta rápidamente intentando no reír. Este chico se acercó a sentarse junto a nosotros y, tras una breve charla, supe su nombre, Eric White. Al recordar lo mucho que me había entusiasmado con sus fotos, me sentí culpable al instante, sin atreverme ni a mirarlo a los ojos mientras hablábamos. Por suerte Eric era muy tranquilo y nos llevamos sorprendentemente bien. Era todo un caballero. Usaba palillos para elegir los platos para María y para mí, e incluso nos peló unos camarones. Al final de la comida, Eric nos pidió a ambos que usáramos WeChat, y se ofreció a llevarnos de vuelta al campus. Al bajar del taxi nos acompañó hasta la puerta de la escuela, agitando su teléfono y diciendo, envíame un mensaje algún día. Asentí rápidamente. Justo cuando estábamos a punto de separarnos, María llamó de repente a Eric. Oye, ¿te gustaría posar para mí? Al oír eso, recordé de repente. Nuestro profesor nos había asignado recientemente un proyecto de dibujo al natural, y yo aún no había encontrado modelo. Eric me miró y luego le sonrió a María, seguro. Al verlo asentir, María sonrió feliz y me arrastró a través de las puertas de la escuela. ¡Rápido! Me dio un codazo. Pídele a James que también sea tu modelo. Casi me ahogo con mi propia saliva. ¿Por qué? Me miró con una ceja enarcada. No olviden que apostamos en el último examen. Quien saque la puntuación más baja tendrá que invitar al ganador a comer durante todo un semestre. Eric, un modelo masculino, aceptó posar para mí. Si no consigues a James, estás perdido. Dot. Pensando en la cara de James, me mordí el labio instintivamente. James. Ese cuerpo, esa cara. Era prácticamente injusto. Claro que quería que posara para mí. Pero no me atreví. De vuelta a la residencia, revisaba los momentos de WeChat de James y vi que había publicado algo hacía apenas 10 minutos. Una selfie en el gimnasio con subtítulos, una meta pequeña, trabajar para conseguir un abdomen marcado. Con el teléfono en la mano, me volví loca. Esto era mejor que cualquier modelo masculino. Pero, ¿cómo iba a invitarlo a ser mi modelo? Si simplemente le preguntara sin rodeos, ¿puedes ser mi modelo?, sonaría demasiado simple. ¿Ofrecerle dinero? Demasiado cutre. Lo pensé toda la noche dándole vueltas. Y seguía sin tener ni idea. Al final, solo pude dormirme con el rostro desesperado. Esa noche soñé. James y Eric estaban frente a mí. Misma altura, mismos físicos despampanantes, uno a cada lado, acorralándome. Preguntaron al unísono, ¿qué tipo te gusta? Me sequé la baba y pregunté tímidamente, ¿puedo tener ambos? No respondieron. En cambio, empezaron a flexionar el cuerpo simultáneamente. Eric se quitó la camisa, mostrando sus músculos tonificados, mientras que James se levantó el dobladillo. Para revelar unos abdominales sorprendentemente definidos bajo esa figura esbelta. Tragué saliva con dificultad.
Pero justo cuando el sueño se estaba poniendo interesante sonó la alarma. Me desperté molesto. Solo había sido un sueño. Apagué la alarma de mal humor y me levanté de la cama para prepararme. La primera clase de hoy fue de ciencias políticas. El profesor era conocido por ser estricto con las tardanzas. 5 notas atrasadas y podrías despedirte de tu calificación de participación. Ni en sueños me imaginé que al entrar corriendo tarde al aula, con un palito de masa frita a medio comer todavía en la boca, vería a James sentado al fondo. James. ¿Por qué estaba allí? Estábamos en el mismo año pero en clases diferentes, normalmente no coincidíamos. Por un segundo pensé que me había equivocado de aula. Pero al mirar a mi alrededor, vi las caras conocidas de mis compañeros. No era la sala equivocada. Paralizado en la puerta por 2 segundos, tragué rápidamente mi desayuno, me limpié la boca y me preparé rígidamente para sentarme en la primera fila. Pero... mi traidora compañera de cuarto, María, totalmente ajena a la presencia de James, me jaló hacia atrás. ¿Estás loco? ¿Quieres sentarte adelante y que te llamen la atención? Me arrastró hasta la última fila. Justo al lado de James. Metí mi desayuno a medio comer en la bolsa, la até y lo tiré sin hacer ruido a la papelera de la esquina. Pensando en el sueño de anoche no pude evitar sonrojarme. Cada vez que miraba a James, mis ojos se dirigían incontrolablemente hacia su cintura. La tercera vez que miré, James finalmente habló. ¿Qué pasa? Bajó la cabeza para examinarse, confundido. ¿Algo pasa? ¿Apagado? No. Lo negué rápidamente mirando a mi alrededor. Asegurándome de que nadie más me prestara atención, me incliné y susurré. ¿Puedes ser mi modelo? James se quedó paralizado 2 segundos. Apretó los labios, los aflojó y los volvió a apretar. Frunció el ceño ligeramente y declinó cortésmente. Lo siento, no estoy disponible últimamente. Sinceramente al principio no tenía muchas esperanzas. Pero aún así, no podía explicar la oleada de decepción que me invadió. Está bien, de verdad. Lo ignoré rápidamente. James abrió la boca como si quisiera decir algo más, pero yo ya me había dado la vuelta. Esa clase de ciencias políticas resultó ser la más seria a la que había asistido. Mis ojos se clavaron en el profesor todo el rato. Pero al final, me di cuenta de que no había asimilado ni una sola palabra. Cuando sonó el timbre agarré a María y salí corriendo del aula sin mirar atrás. Esa noche, mientras comíamos en la cafetería, María bromeó. Mírate qué destrozada estás. ¿Te dejaron? Claro que no. Ni siquiera había un puente que cruzar hacia el romance. Ya se había derrumbado antes de que lo construyeran. Más tarde esa noche recibí un mensaje de WeChat de Eric. ¿Estás libre mañana? ¿Te gustaría que cenáramos juntos? Quizás por nuestro incidente vergonzosamente incómodo y de fanatismo. Todavía me sentía extrañamente culpable cada vez que veía a Eric. Casi instintivamente quise negarme. Pero entonces Eric añadió, también le pedí a María. Seremos solo nosotros 3, además nunca he modelado para dibujar del natural. Sería bueno tener una idea. Es razonable y lógico. Y con María allí, no pude negarme. Así que acepté. Tras fijar 1 hora, bajé de la cama para lavarme. Al volver a la cama, todavía con la mascarilla puesta, revisé mi WeChat sin hacer mucho ruido. Y me encontré con una nueva publicación de James. Era otra foto, esta vez mostrando una pila de pequeños aparatos de ejercicio. Desde el fondo parecía su dormitorio. El título era breve otra vez, solo 2 palabras, entrenamiento intensivo. ¿Entrenamiento intensivo? Le di me gusta sin pensarlo, pero no pude evitar preguntarme, ¿por qué James estaba tan obsesionado con el ejercicio de repente? No lo entendía. Pero 1 hora después lo entendí. Porque 1 hora después me topé con una noticia impactante en Weibo. La exnovia de James había hecho pública su relación con su nuevo novio. La foto la mostraba riendo alegremente colgada del hombro de su nuevo novio con un pie de foto que decía, anunciando oficialmente a mi novio musculoso. Y así, entendí por qué James había estado yendo al gimnasio como un loco. Aún así, la amargura bullía en mi pecho. ¿De dónde había salido? Me quedé mirando la foto un buen rato,
y luego no pude evitar revivir la escena de la clase de hoy. James había sonreído levemente al rechazarme, y luego publicó sobre el entrenamiento intensivo esa misma noche. Después de un buen rato, por fin cerré sesión en Weibo. Metí el teléfono debajo de la almohada y pensé con amargura, bueno, esta noche no soñaré con James. Pero soñé con él de todas formas. Y los sueños se volvían cada vez más sonrojantes. Esta vez soñé que James hacía ejercicio en el dormitorio de chicos, mientras yo, con una minifalda, estaba de pie junto a él. Cada vez que se incorporaba después de un ejercicio abdominal, me inclinaba y le robaba un beso. Estaba perdiendo la cabeza. ¿Por qué tenía estos sueños cada noche? Decidí, a primera hora de la mañana, comprar una infusión para refrescarme. A la mañana siguiente, sin clases, salí en pantuflas a las tiendas detrás del campus a comprar infusión. Solo para encontrarme de lleno con James en la entrada de la tienda. Él también llevaba una taza de té de hierbas. ¿Quizás también estaba pasando calor últimamente? Nuestras miradas se cruzaron. Y en ese momento, solo podía pensar en el sueño. En esa mirada absurdamente atractiva y seductora en su rostro. Me sonrojé furiosamente, murmuré un saludo y salí corriendo. Incluso olvidé comprar el té. Mientras tanto, María ya estaba hablando de horarios de dibujo con Eric. ¿Y yo? Todavía no había encontrado modelo. Estaba empezando a entrar en pánico. Después de todo, María y yo habíamos hecho una apuesta borrachas, teníamos que encontrar un chico como modelo, y quien dibujara al chico más guapo ganaría. El perdedor tendría que invitar a comer al ganador durante todo un semestre. Sinceramente, sin habernos bebido 2 botellas y media de alcohol, jamás habríamos aceptado unas condiciones tan disparatadas. Esa tarde tuvimos una reunión del consejo estudiantil. Mientras la presenciaba, consideré seriamente contratar al único otro chico decente que conocía, Dan Clark. Claro, no era ni de lejos tan impresionante como James o Eric. Pero con un poco de mejora artística, quizá aún podría ganar. Así que después de la reunión, acorralé a Dan en la puerta del aula. Oye, ¿te importaría posar para mí? Dan se sorprendió. ¿Yo? ¿Tu modelo? Asentí con seriedad. Sí, es para un mini proyecto. María y yo estamos compitiendo para ver quién dibuja a un chico más guapo. Antes de que pudiera terminar, Dan aceptó sin problema. Sonrió. Invítame a comer más tarde. Respiré aliviada. Por fin, un modelo se conectó. Pero antes de que pudiéramos decir 2 frases más, alguien se interpuso entre nosotros. Parpadeé. Era James. Se quedó allí con el rostro frío y dijo, Colleen Smith, ¿no me estabas pidiendo que fuera tu modelo? Era la primera vez que decía mi nombre completo. Y de alguna manera sonó bastante agradable. Me quedé paralizado por 2 segundos, luego murmuré, pero dijiste que no estabas disponible. James me miró fijamente, bueno, ya estoy disponible. Se volvió hacia Dan y dijo con calma, lo siento, parece que hubo un malentendido. Antes de que pudiera reaccionar, me agarró de la muñeca y empezó a arrastrarme. Afuera del edificio académico, James me sujetó la muñeca mientras bajábamos apresuradamente las escaleras. A través de la fina tela de mi manga, podía sentir el calor de sus dedos. A mitad de camino, de repente me arrepentí de haber llevado mangas largas hoy. Si hubiera llevado mangas cortas, no contaría esto como tomarse de la mano. El sol de la tarde calentaba, la calle estaba casi desierta. James y yo estábamos uno al lado del otro al pie de la escalera. Finalmente me soltó pasándose los dedos por la nariz, un poco nervioso al parecer. De hecho, yo estaba aún más nervioso que él. Para ser honesto, no era precisamente un heroico guerrero de la justicia. La principal razón por la que me había lanzado a atrapar a ese pervertido de los calcetines era porque eran de James. Había estado secretamente obsesionada con él durante mucho tiempo. De pie bajo la sombra, James suspiró en voz baja arrepentido. La razón por la que te rechacé ese día fue porque no tenía confianza en mi cuerpo. Quería entrenar un poco más antes de modelar para ti. Parpadeé. Antes de que pudiera pensar, solté, no tienes que hacerlo. De todas formas, no estoy dibujando ese tipo de bocetos de la vida.
James se quedó paralizado un segundo. Su boca se abrió levemente y luego se cerró sin decir palabra. Solo... Las puntas de sus orejas se tiñeron de un rojo intenso e inconfundible. Mientras estábamos allí en silencio, alguien me llamó de repente por detrás, Colleen Smith. Me giré. Y sinceramente lo primero que vi fueron unas piernas larguísimas. Entonces miré hacia arriba. Y vi un rostro increíblemente guapo. Era Eric. Vestido de negro de pies a cabeza, su esbelta figura se veía aún más impactante. En pocos pasos, estaba parado justo frente a mí, su mirada se posó brevemente en James antes de sonreírme. No olvides que cenamos esta noche. También puedes darme algunos consejos sobre cómo ser un buen modelo. Mi corazón dio un vuelco. Efectivamente. En cuanto Eric dijo modelo, la expresión de James se ensombreció. Los dos eran más o menos de la misma altura. James lo miró de reojo y dio un paso al frente, impidiéndome sutilmente la vista de Eric. Inclinándose un poco, James bajó la voz, hablando solo para que yo lo oyera. Colleen Smith, es el tipo por el que babeabas en la pantalla ese día, ¿verdad? Mátame ya. ¿Cómo demonios tenía James tan buena memoria? Eric, mientras tanto, permanecía felizmente inconsciente, sonriendo con naturalidad bajo el sol de la tarde. Yo, sin embargo, sentía un hormigueo en el cuero cabelludo de pura vergüenza. Respiré hondo y me obligué a negarlo, claro que no. ¿Parezco de los que se dedican a mirar fotos privadas de modelos? Solo estaba estudiando la estructura muscular con fines académicos. Pero como estaba demasiado nervioso, hablé más alto de lo que pretendía. Al darme cuenta demasiado tarde, miré a Eric con pánico. Por suerte estaba mirando al cielo, completamente ajeno a todo. Justo cuando respiré aliviada, Eric se giró hacia mí con una cálida sonrisa. María y yo ya hemos acordado hora y lugar. ¿Nos vemos esta noche entonces? Claro, respondí rápidamente. Solo después de que Eric se alejara, por fin pude respirar profundamente. ¿Qué clase de maldita suerte era esta? Primero que me pillaran fingiendo comprar calcetines. Luego que me pillaran babeando por unos abdominales. Ahora, al encontrarme con la modelo real que me había fascinado, la vida me la tenía jurada. Después de que Eric se fuera, James y yo nos quedamos allí, en silencio, con el aire cargado de incomodidad. Por fin rompí la tensión con lo del modelaje, así que trato, ¿no? Sí. La respuesta de James fue un poco fría. Parecía distraído, sus hermosos ojos color flor de durazno miraban a lo lejos en lugar de a mí. Sintiendo la insoportable incomodidad, intercambiamos unas palabras más superficiales antes de encontrar una excusa para irme. Aún así, pasara lo que pasara, conseguir a James como mi modelo fue sin duda una pequeña victoria. Después de las 6, María y yo salimos juntas. Eric nos había invitado a un restaurante de moda de hot pot a unos 15 minutos en coche del campus. María había empezado a prepararse una hora antes, a maquillarse y a elegir su atuendo. Era evidente que estaba interesada en Eric. Llegamos 10 minutos antes. Al entrar, vimos enseguida a Eric esperando junto a la ventana. Se había puesto una sencilla camiseta blanca. Cuando oyó que se abría la puerta, levantó la vista, nos vio y nos saludó. Altura, físico, rostro, aura. Era un hombre completo. María y yo nos abrazamos y nos acercamos. Después de saludar a Eric y sentarnos, apenas habíamos empezado a charlar cuando un nuevo grupo se sentó en la mesa de al lado. Los miré con indiferencia. Y me quedé paralizado. Ni hablar. Eran James y otro chico, a quien reconocí vagamente como su compañero de piso. Quizás porque mi mirada era demasiado obvia, James se dio cuenta y se giró para mirarme. Al verme él también pareció sorprendido. ¡Qué coincidencia! Asentí rápidamente. Sí, qué coincidencia. Pero aparte de eso, no sabía qué más decir. Al poco tiempo el compañero de piso gordito de James recibió una llamada y tuvo que irse. Con el rabillo del ojo vi a James con la mirada perdida en la carne que había sobre su mesa. Entonces, como si recordara algo, cogió el teléfono. Un momento después mi teléfono vibró sobre la mesa. Me dio un vuelco el corazón. ¿Era James? Sí. Apareció su mensaje,
demasiada comida para una sola persona. ¿Quieres venir a comer a mi mesa? ¿Dejar a María y Eric cenando solos mientras yo iba con James? Eso no me pareció muy educado. Pero entonces James envió otro mensaje: tengo más carne. Me levanté inmediatamente y fui a la mesa de James. Me decía a mí mismo que simplemente les estaba dando a María y Eric más tiempo para conectar sobre sus planes de modelaje. James no mentía. Había una cantidad ridícula de carne. Solo la carne de res y cordero llenó 4 platos. No había forma de que los dos pudiéramos terminarlo todo. Cuando le pregunté, James me explicó que mi compañero de piso come mucho. No esperaba que me dejara plantado en el último minuto. Así que ahora estás aquí para ayudar. La conversación posterior se borró en mi memoria. Lo único que recordaba era que el cordero de este lugar estaba tierno y delicioso. Sin embargo, esta noche caótica aún no había terminado. Mientras me atiborraba felizmente, un nuevo grupo se sentó en la mesa de al lado. Levanté la vista con indiferencia. Y me quedé paralizado de nuevo. Era la exnovia de James. La misma que acababa de hacer pública su relación con su nuevo novio musculoso. James me miró brevemente, frunció el ceño y se giró rápidamente, dejando caer un buen trozo de callos en mi plato con indiferencia. «Come más». Asentí y me lo metí en la boca obedientemente. Pero con el rabillo del ojo, la vi acercarse del brazo de su nuevo novio. Se detuvo en nuestra mesa. Sus ojos me recorrieron con una mezcla indisimulada de arrogancia y desdén. «James, después de romper conmigo, te convertiste en vegetariano». Fruncí el ceño con la ira a flor de piel. Pero James se mantuvo tan tranquilo como siempre. Sin siquiera mirarla, me sirvió un vaso de jugo de fruta helado para bajar el picante. Luego, solo después de terminar, finalmente levantó la vista. Y los miró de reojo a ella y a su fornido novio. «Sí. Parece que tus gustos también se han vuelto más intensos». Dicho esto, volvió su atención hacia mí, sin dejar de amontonar comida en mi plato. La tensión crepitaba en el aire. Masticaba torpemente, luchando por disfrutar de la deliciosa carne bajo el peso del drama. Claramente la indiferencia de James solo enfureció aún más a su ex. Se aferró más fuerte al brazo de su nuevo novio, forzando una sonrisa. «Te presento, este es Mike, mi nuevo novio. Es entrenador de fitness». Mike flexionó sus músculos, presumiendo claramente. Pero la reacción de James me enseñó lo que realmente significaba seguir ganándole a un ex. Sin sarcasmo. Sin ira. Nada de mezquindad. Solo pura indiferencia, sin esfuerzo. No era calma fingida ni furia contenida. Fue una indiferencia genuina y despreocupada. Lo que solo los hizo quedar cada vez más ridículos. Incapaz de obtener ninguna reacción de James, su ex finalmente se marchó furioso, frustrado. Aún así, durante el resto de la comida, pude sentir sus miradas amargas y resentidas desde la mesa de al lado. La curiosidad me carcomía. Intenté contenerla, pero al final no pude resistirme y le pregunté a James en voz baja: ¿pensabas comprar un pack de 8 cervezas antes de volver con ella? James se quedó paralizado. Su mano, a punto de poner un trozo de callos en mi tazón, flotaba en el aire. Tras unos segundos, los colocó con cuidado y ladeó la cabeza para mirarme. ¿Por qué pensarías eso? Revolví la salsa de sésamo con los palillos distraídamente, sin darme cuenta de la ligera amargura que me invadía el corazón. Bueno, la noche que publicaste sobre entrenar abdominales, vi la publicación de tu ex en Weibo, anunciando a su nuevo novio. El musculoso. Cuanto más hablaba, más bajaba la voz, temiendo que James pensara que lo estaba acosando o algo así. James no respondió de inmediato. En cambio, usó los palillos comunes para mojar otro trozo de callos en la olla, revolviéndolo rápidamente antes de ponerlo en mi plato. Luego, dijo con naturalidad: ¿se te ocurrió alguna vez que tal vez estaba entrenando para ser tu modelo? La carne que había recogido con los palillos se congeló en el aire. Mi mente se quedó en blanco un segundo, repasando sus palabras. Había estado entrenando. ¿Para mí? ¿Para mi dibujo? El significado de esas palabras me resultaba extrañamente pesado. Lo miré. La expresión de James era tan tranquila como siempre,
con una leve sonrisa en sus labios mientras me rellenaba el vaso de jugo de fruta casi vacío. Si está muy picante, tómate un poco de jugo. No siguió con el tema, y yo tampoco me atreví a insistir. El calor de la olla y el caldo picante me hicieron sudar como un loco. Preocupada de que se me derritiera el maquillaje, me disculpé fingiendo dolor de estómago y fui al baño. Después de retocarme el maquillaje salí del baño y me encontré con Eric esperando afuera. Estaba apoyado tranquilamente contra la pared, con una mano en el bolsillo. Sinceramente, lo primero que noté fueron sus piernas. Modelo profesional, sin duda. Esas piernas interminables eran casi cegadoras. La miré fijamente durante 2 segundos antes de apartar la mirada. El pasillo estaba inquietantemente silencioso, solo estábamos los dos allí de pie. Eric caminó lentamente hacia mí. Instintivamente pensé que se dirigía al baño y rápidamente me hice a un lado. Pero se detuvo justo delante de mí. Kalin, hay algo que quiero preguntarte. La forma en que pronunció mi nombre completo con esa voz cálida y aterciopelada, de alguna manera lo hizo sonar especialmente agradable. Tragué saliva nerviosamente. ¿Qué pasa? Eric se acercó un paso más, bloqueándome contra la pared. Era mucho más alto que yo. Ahora, inclinándose ligeramente, su mirada recorrió mi rostro. ¿Era el modelo masculino del que hablabas? Yo. Parpadeé, completamente perdida. ¿Qué modelo masculino? Los labios de Eric se curvaron ligeramente en una sonrisa burlona. El que dijiste que estudiabas investigación sobre estructura muscular. Era mi foto. Casi me desmayo en el acto. Así que después de todo, había oído mi excusa esta mañana. Lo miré con la mirada perdida, sin saber qué responder. Pero Eric no necesitaba mi respuesta. Al leer mi reacción con facilidad, se rió entre dientes, lo entendía. Ahora lo sé. Yo. Ni siquiera había dicho una palabra. ¿Qué sabes exactamente? Estaba a punto de negarlo cuando con el rabillo del ojo, vi acercarse una figura familiar. James. Desde el otro extremo del pasillo, James caminaba hacia nosotros. Se detuvo un segundo al ver a Eric y a mí juntos. Luego aceleró el paso. Deteniéndose justo frente a mí, James bajó un poco la cabeza y dijo, «Estuviste fuera un rato, así que vine a ver cómo estabas». Asentí a punto de responder, pero James se giró para mirar a Eric, arqueando ligeramente las cejas. «¿Qué pasa?» Eric me miró, sonrió con indiferencia y respondió con un tono ligero, «Me encontré con Kalin camino al baño. Charlamos un rato». Después de eso me saludó cortésmente con la cabeza y se dirigió al baño. Su atractivo rostro permaneció sereno, sin rastro de la sonrisa burlona que acababa de esbozar al interrogarme. Volví a la realidad. Solo para encontrarme con la mirada de James, profunda e indescifrable. Tras un instante de silencio, dijo en voz baja, «Vamos, pedí un helado. Ayudará con el picante y se derretirá pronto». Asentí rápidamente y seguí a James de vuelta al salón principal. Después del helado, saqué mi teléfono para transferirle dinero a James para la comida. Ya había pagado la cuenta antes y al mirar el recibo vi que sumaba más de 300 yuanes, habían pedido mucha carne. Abrí el chat, a punto de enviarle 200 yuanes, cuando de repente me arrebataron el teléfono. Era James. Miró la pantalla, presionó el botón de bloqueo y dijo con firmeza, «Pedí demasiada comida. Habría sido en vano si no me hubieras ayudado. Me estás haciendo un favor». Dicho esto, agarró mi bolso, lo abrió y se preparó para meter mi teléfono dentro. Pero estaba un poco desviado. Al abrir la cremallera, algo rosa se deslizó y cayó al suelo. Una compresa. James se quedó paralizado 2 segundos, luego se agachó rápidamente para recogerlo y lo metió en mi bolso como si estuviera en llamas. Me dio mucha vergüenza. Olvídate de pagar a medias. Solo quería cavar un hoyo y saltar dentro. Nervioso, cambié de tema rápidamente. ¿Volvemos? James asintió. Al girarme para despedirme de María, vi que Eric ya había pagado la cuenta y se acercaba con ella. Eric llegó a nuestra mesa en unos pasos rápidos. «Vamos juntos». Miré a María que lo seguía y asentí.
Eric estudiaba en una universidad cercana en la misma ciudad, así que nuestros campus estaban prácticamente en la misma ruta. En la acera esperamos un taxi. María abrió la puerta y nos apresuró a James y a mí a subir al asiento trasero. Sonrojada, me deslicé junto a James, lista para correr hacia María. Pero entonces Eric, con gran valentía, le abrió la puerta del copiloto a María. María pareció sorprendida un instante, pero no protestó. Se sentó en el asiento delantero, y Eric la siguió, sentándose a nuestro lado en el estrecho asiento trasero. Genial. Con dos tipos de casi 2 metros a mi lado, el diminuto asiento trasero se sentía aún más pequeño. Con cierta timidez, me senté nervioso en el borde del asiento. Mientras el coche arrancaba, no pude evitar pensar en el sueño que había tenido. Ese en el que estaba entre el galán del campus y un modelo viviendo el sueño. Solo que ahora sí estaba sucediendo. Estaba presa del pánico. El viaje de vuelta al campus no fue largo, pero el taxista conducía como si estuviera en Rápidos y Furiosos 9. Cada curva cerrada me impulsaba hacia adelante, y solo podía aferrarme desesperadamente al respaldo del asiento delantero. Aún así, a pesar de mis mejores esfuerzos, en una curva particularmente cerrada, caí directamente en los brazos de Eric. Mi mano derecha incluso le dio de lleno en el abdomen. Fue como tocar un hierro candente. Retrocedí al instante. Antes de que pudiera disculparme, James me jaló hacia él con un gesto firme. Siéntate bien. Su voz era tranquila, casi indiferente. Me acomodó de nuevo en mi asiento. Se giró para mirar por la ventana. Pero incluso mientras apartaba la mirada, su mano permaneció ligeramente apoyada en mi hombro, sujetándome sutilmente. Miré su mano y antes de que pudiera decir nada, James habló sin girarse, solo para asegurarse de no volver a salir volando. Por suerte, quizá asustado por el casi accidente anterior, el conductor condujo con más cuidado el resto del viaje. Cuando el taxi finalmente se detuvo suavemente, dejé escapar un gran suspiro de alivio y salí rápidamente. Tener 2 chicos increíblemente guapos a cada lado. No fue tan maravilloso como parecía. Sinceramente fue una tortura. Estaba tan cohibida que incluso me preocupaba en secreto si se me habría pegado chile en polvo en los dientes durante el estofado. ¿Tenía el aliento a ajo por la salsa? Finalmente liberada del coche, rechacé rápidamente la oferta de James y Eric de acompañarnos de vuelta a la residencia. Estar apretada entre 2 hombres guapísimos toda la noche había sido bastante agotadora. Esa noche dormí como un tronco. Nada de soñar con los abdominales de Eric. Nada de soñar con el rostro peligrosamente atractivo de James. La tarde siguiente los 4 teníamos planes de buscar un sitio para dibujar. El estudio de arte estaba ocupado, y María, queriendo ser atrevida, insistió en hacer un boceto semi-revelador de los abdominales de Eric. Así que ante su insistencia, terminamos alquilando una habitación en un hotel económico cercano. La habitación era bastante espaciosa. James cogió una silla y se sentó junto a la ventana, apoyado con naturalidad en la pared. Llevaba una camisa blanca, el pelo bien peinado y la luz del sol le iluminaba las cejas y las sienes. Se veía increíblemente guapo. Tuve que pellizcarme varias veces para volver a la realidad. Respiré hondo y me giré para mirar al otro lado de la habitación. Y me quedé paralizado. El montaje de María era claramente más especial. A petición suya, Eric se paró junto a la cama, levantándose ligeramente la camisa para revelar sus abdominales tonificados. Mientras tanto, María ya estaba dibujando con el rostro radiante de emoción. Aparté la mirada rápidamente y me concentré en mi propio dibujo. Sinceramente, James era un modelo perfecto. Sus proporciones corporales eran excelentes, sus rasgos faciales definidos, y su estructura ósea casi escultural. Me encontré dibujando con una facilidad inusual, con trazos fluidos. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando James se levantó para ir al baño. Mientras no estaba, me senté junto a mi caballete, haciendo pequeños ajustes a los detalles. De repente, alguien se inclinó sobre mí. Un ligero aroma a gel de ducha masculino me inundó la nariz. Limpio y refrescante, un poco difícil de describir, pero muy, muy agradable. Giré la cabeza, ya adivinando quién era. Pero no me había dado cuenta de lo cerca que estaba.
Al girarme, la punta de mi nariz casi rozó un lado de su cara. Me quedé paralizada 2 segundos, y luego eché la cabeza hacia atrás rápidamente con la cara ardiendo. Unos segundos después, la voz de James sonó cerca de mi oído, y si prestaba atención, incluso se percibía un atisbo de risa, la versión de mí que estás dibujando. Se ve mejor que la real. ¿En serio? Murmuré débilmente mientras mi mente aún repasaba la casi colisión de hace un momento. Instintivamente me toqué la nariz. Todavía la sentía caliente por el breve contacto. Debido a ese pequeño accidente me resultó casi imposible concentrarme después de eso. Mis ojos se desviaban constantemente hacia el rostro de James, y cada mirada me dejaba momentáneamente sin aliento. El tiempo se me escapaba. Finalmente mi dibujo estaba casi terminado. Comparé el boceto inacabado con el James real, sentado frente a mí. Satisfecho, asentí. Pero en ese momento, unos fuertes golpes resonaron repentinamente en la habitación. Era la policía. Al parecer, alguien había reportado actividad sospechosa en el hotel, y los agentes estaban inspeccionando cada habitación puerta por puerta. Explicamos rápidamente nuestra situación. Por suerte, los caballetes y los dibujos estaban a la vista. Tras una breve charla, la policía se marchó. Los 4 nos miramos. Medio riendo, medio exasperados. Menudo desastre. Menos mal que los cuadernos de dibujo estaban a mano, o habría sido difícil de explicar. Después de empacar nuestros materiales de arte y dejarlos en la residencia, quedamos en salir a tomar algo. Cerca del distrito universitario, había una calle de bares que Eric parecía conocer bastante bien. Reservó un sitio y todos tomamos un taxi. En la barra elegimos un rincón relativamente tranquilo, pedimos algo para picar y unas cervezas y empezamos a charlar. Al cabo de un rato me di cuenta de que no tenía el móvil. Le pedí a María que lo llamara. María, que estaba enfrascada en una conversación con Eric, con los ojos prácticamente pegados a su rostro, desbloqueó su teléfono y me lo lanzó sin siquiera mirarme. Lo pillé. Pero la pantalla desbloqueada aterrizó justo en el chat de María con James. María y James. ¿Cuándo se agregaron? Normalmente tenía reglas estrictas de privacidad, pero dudé un par de segundos. Y eché un vistazo al chat. Solo un vistazo rápido. Nada de coqueteo, pero... Estaba claro que María había estado animando a James a ser mi modelo. No seguí leyendo. Me eché atrás inmediatamente sintiéndome un poco vacío por dentro. Marqué mi número y al poco rato oí el débil tono de llamada entre los cojines del sofá. Tras recuperar mi teléfono, le devolví el de María, fingiendo que no había pasado nada. En realidad no fue nada serio. Pero enterarse de que James había aceptado ser modelo gracias a la persuasión de María todavía le dolió un poco. Después de unas cervezas, María sugirió jugar a un juego de beber. Debatimos un rato y finalmente nos decidimos por la opción más clásica, verdad o reto sin retos. Simplemente girando una botella vacía sobre la mesa, quien señalara la botella tenía que responder una pregunta. Al principio, todo parecía inocente. Hasta que cayó sobre James. Emocionado por unas copas, apreté mi vaso con fuerza y envalentonado por el alcohol, pregunté sin rodeos, ¿cómo se llama la chica que te gusta? Quizás fui demasiado directo. Porque María soltó de inmediato un chillido agudo. James se quedó paralizado un instante y luego, sin dudarlo, cogió su vaso y se lo bebió de un trago. Lo siento. Dijo en voz baja, frunciendo el ceño ligeramente. No puedo decirlo. Lo capté al instante. No dijo que no había ninguno. Dijo que no lo sabía. La pesadez se apoderó de mi pecho. Tomé otro sorbo de mi bebida y me obligué a pasar a la siguiente ronda. Varias rondas después, la botella volvió a señalar a James. Miró la botella. Luego levantó la vista hacia mí. María y Eric, percibiendo la tensión, guardaron silencio. Me lamí los labios y pregunté, ¿al menos dime una letra de su nombre? Esta vez, tras unos segundos de duda, James respondió, M. Miré de reojo el rostro de María. Iluminado de emoción y curiosidad. Y sentí que se me encogía el corazón. ¿De verdad era María? El resto del juego me pareció vacío.
Incluso cuando Eric se derramó cerveza encima sin querer, haciendo que su fina camisa se volviera semitransparente. Apenas la miré. Después de otra ronda de bebidas, María recibió una llamada y tuvo que irse temprano. Eso nos dejó a mí, a Eric y a James. 2 chicos y una chica, el ambiente se volvió repentinamente incómodo. Terminamos la noche rápidamente. Afuera del bar, el aire nocturno era fresco y húmedo, una brisa soplaba y instintivamente me estremecí. A mi lado, la voz de Eric sonó preocupada. ¿Tienes frío? Negué con la cabeza, pero antes de poder decir nada, sentí un peso sobre mis hombros. Una chaqueta holgada, con un ligero aroma a gel de ducha y un calor corporal persistente. A mi derecha, James, con solo una camisa fina, me miró con indiferencia. Tengo calor después de las copas. Ayúdame a aguantar un poco. Mientras esperábamos un taxi junto a la carretera, James recibió una llamada de casa y tuvo que irse urgentemente. Antes de irse parecía querer decir algo, pero al final, apretó los labios y dijo: cuídate. Envíame un mensaje cuando vuelvas a tu dormitorio. Asentí obedientemente y James se dio la vuelta y se alejó corriendo en la noche. Ahora, solo éramos Eric y yo. Tras unos minutos de espera, Eric miró su reloj y sugirió que camináramos un poco más para buscar un taxi. Aún dándole vueltas a lo que James había mencionado durante el partido, con una opresión insoportable en el pecho, asentí. Bajo el cielo nocturno, Eric y yo caminábamos juntos por la calle. La carretera estaba llena de coches y luces, pero mi mente estaba en otra parte. Atrapada en el camino, la mirada de James se suavizó, solo por una fracción de segundo, al pronunciar esa letra. Kalin. La voz de Eric me sacó de mis pensamientos. En algún momento se había quedado atrás de mí, y ahora estaba unos pasos atrás, llamándome suavemente. Casualmente estaba bajo una farola, cuyo cálido resplandor amarillo se extendía a mis pies. Al girarme, Eric se acercó apretándome ligeramente contra la farola, con la mirada oscura e indescifrable. Kalin, para ser sincera, me gustaste desde el primer momento que te vi. Habló despacio con voz baja y tierna. Eres realmente adorable. Lo pensé por mucho tiempo. Me quedé paralizada. La repentina confesión me dejó atónita, completamente desprevenida. Pero mi silencio pareció animar a Eric. Sonrió suavemente y se inclinó. No fue hasta que lo tuve justo delante de mí que finalmente reaccioné. El pánico me invadió y lo aparté apresuradamente. Solo para que otra mano me apartara con fuerza. Era James. Tenía el rostro tenso por la ira, y su mano me agarraba la muñeca con fuerza. Le lanzó una mirada profunda e indescifrable a Eric, y luego prácticamente me empujó dentro de un taxi aparcado en la acera. No fue hasta que el taxi se alejó que finalmente reaccioné. James. Susurré su nombre, pero una vez pronunciado, no supe qué más decir. Sí. James mantuvo la vista fija en la ventana, apenas logrando pronunciar la palabra. Luego silencio de nuevo. Abrí la boca e intenté decir algo, pero al final no dije nada. Viajamos en silencio todo el camino de vuelta al campus. En la puerta, James pagó la tarifa y me acompañó hasta la entrada del dormitorio. Entonces, sin decir nada más, se dio la vuelta y se subió al taxi. Lo único que me dijo. La única frase. Aléjate de Eric. No estás siendo sincero contigo. Ni siquiera tuve oportunidad de explicarte nada. Ya se había ido. Me quedé allí parado junto a la puerta un rato, sintiéndome perdido. Sinceramente, era un desastre. Eric, alguien tan alto, guapo y corpulento. Confesármelo ya superaba mi imaginación. Pero fue un dolor de cabeza aún mayor. Casi me besaba. Y James lo vio todo. Compró calcetines. Babeando sobre abdominales. Y ahora, casi besando a Eric. En ese momento en la mente de James probablemente tenía escrito pervertido en mi cabeza. Peor aún. Pasaron varios días y James no me contactó. Solo lo vi a través de WeChat, donde parecía estar entrenando aún más duro que antes. Una noche vi una nueva publicación suya en el gimnasio. James de pie bajo las tenues luces del gimnasio, su figura visiblemente más firme y esbelta. Miré la foto aturdida y mi mente se remontó a aquella cena.
Cuando James sonrió y preguntó, ¿se te ocurrió que mi formación era para modelar para ti? Por un momento le creí de verdad. Pero al pensar en esa M que confesó durante el juego de beber, mi corazón se enfrió de nuevo. Salieron los resultados de nuestro pequeño proyecto de arte. Gané. Fácilmente. Porque sí. María, en su afán creativo, dibujó los abdominales medio expuestos de Eric. El profesor montó en cólera y le dio un 0 gordo. Así, María era ahora oficialmente responsable de pagar mis comidas durante todo un semestre. Después de darme un festín en la cafetería por cuenta de María, dudé un buen rato antes de enviarle finalmente a James un sobre rojo por WeChat. Como muestra de agradecimiento. James respondió casi al instante, no acepto el sobre rojo. Si de verdad quieres agradecerme, invítame a cenar. ¿La oportunidad de cenar con James? Claro que quería. Pero al recordar lo que había pasado esa noche, dudé. Finalmente lo tanteé con cuidado. ¿Puedo llevar a María también? Esta vez tardó 2 minutos en responder, claro. Claro. 2 simples palabras. Pero me entristecieron un poco más. Me quedé mirando la pantalla un rato y luego escribí otro mensaje, intentando sonar informal. Estoy un poco ocupado estos días. Nos vemos luego, ¿vale? Entonces los invito a comer a ti y a María. James respondió simplemente, de acuerdo. Posponiendo la reunión, me quedé sentado en silencio en el dormitorio, observando cómo María se preparaba. Se maquillaba con entusiasmo, preparándose para cenar con Eric. Estaba claro que a María no le interesaba en absoluto James, el galán del campus. Toda su atención estaba en Eric, el modelo de piernas largas. La observé en silencio. Los rasgos de María no eran necesariamente más delicados que los míos, pero su rostro era pequeño, su cuerpo delgado y rubio. El tipo de mirada que hacía que la gente instintivamente quisiera protegerla. Después de observarla durante mucho tiempo, tomé una decisión silenciosa: necesitaba bajar de peso. Decidida, justo después de mi última clase esa tarde, fui a un gimnasio cerca del campus y me inscribí. Incluso pagué un suplemento por un entrenador personal, porque conociéndome sin alguien que me supervisara, no aguantaría más de 3 días. Pensé, gimnasio, bajar de peso, ponerme guapa. Y entonces tal vez podría conquistar al hombre que me gustaba. Ascender hasta la cima de la vida. Pero antes de siquiera acercarme a esa cima, me topé con un desastre. En mi 5ª noche en el gimnasio, el entrenador, que siempre me había parecido un poco sórdido, me acorraló cuando no había nadie. Oliendo a alcohol, me agarró tocándome inapropiadamente, intentando arrastrarme a una habitación vacía. Me tapó la boca con la mano y por mucho que forcejeé, no pude soltarme de su férreo agarre. Justo cuando empezaba a entrar en pánico, apareció Eric. De la nada. Se acercó, dijo ser mi novio y me alejó a rastras del entrenador. Incluso me tomé el tiempo de amenazarlo antes de irnos. Afuera del gimnasio, seguía aturdido. Las asquerosas acciones del entrenador me daban vueltas en la cabeza, provocándome náuseas. Al ver mi rostro pálido, Eric me llevó a un restaurante cercano, hablándome suavemente para consolarme. Agradecida por su ayuda, me apresuré a tomar la cuenta antes de que él pudiera. Quizás eran las consecuencias de todo lo que acababa de pasar, o quizás eran las emociones contenidas estos últimos días. Pero por sugerencia de Eric, pedimos unas cuantas botellas más de cerveza. Desde tiempos inmemoriales, el alcohol y la tristeza siempre habían formado la pareja perfecta. Después de vaciar 2 botellas, la opresión en el pecho no hizo más que empeorar, y pedí aún más. Un poco achispada, mi mente no dejaba de dar vueltas a una cosa: a James le gustaba María. Solía pensar que simplemente estaba fascinada con la cara de James. Solo un enamoramiento superficial. Pero ahora me di cuenta. No fue solo eso. Al otro lado de la mesa, Eric notó mi desánimo. Me habló con dulzura, consolándome con palabras amables, preguntándome por mis sentimientos, intentando con paciencia animarme. Parecía una persona increíblemente tierna. Sin darme cuenta, la mesa se llenó de botellas vacías. Mi tolerancia al alcohol era pésima. Normalmente unas cuantas cervezas me harían soltar disparates. Hoy bebí hasta perder el conocimiento.
Me daba vueltas la cabeza y tenía náuseas. Quería salir a tomar aire, pero las piernas no me lo permitían. En la neblina, oí vagamente a Eric pagar la cuenta y luego me ayudó a salir. El aire frío de la noche me golpeó, pero en lugar de despejarme, me sentí aún más mareada. Me dejé caer contra Eric, medio soñando, medio despierta, oyéndolo murmurar que me llevaría a casa a descansar. Asentí aturdida contra él. Cuando desperté, estaba acostada en una cama. Abrí los ojos entreabiertamente. El entorno me resultaba desconocido. Pero mi cerebro, aturdido por el alcohol, no podía procesarlo del todo. Miré a mi alrededor confundido, oyendo tenues sonidos de agua corriendo cerca. Antes de poder pensar más, volví a quedarme dormido. No parecía que hubiera pasado mucho tiempo. Un fuerte tono de llamada me despertó sobresaltado. El zumbido del teléfono junto a mi oído era ensordecedor. Lo busqué a tientas, entrecerrando los ojos para mirar la pantalla durante varios segundos antes de poder distinguir el nombre. James. Mi mente nublada recuperó algo de claridad. Respondí. Hola. Mi voz era ronca y débil, apenas un susurro. Quizás era por cómo sonaba. Porque la voz de James al otro lado se volvió aguda de inmediato. ¿Has estado bebiendo? Dudé y luego susurré una confirmación. La voz de James se tensó. ¿Dónde estás? Voy a buscarte. Miré a mi alrededor, presa del pánico. Pero no tenía ni idea de dónde estaba. En ese momento oí que se abría una puerta. Me giré rápidamente y me quedé paralizada. Eric salió del baño. Solo llevaba una toalla blanca ligeramente atada a la cintura. Y caminaba directo hacia mí. La impresión me hizo reflexionar un poco. Me incorporé de un salto. Pero antes de que pudiera hacer nada, Eric me quitó el teléfono y se acercó a la pantalla. En voz baja dijo deliberadamente, acabo de ducharme. Entonces colgó. Bajé la mirada alarmada. Gracias a Dios. Mi ropa parecía intacta. Aliviada me pellizqué el muslo con fuerza en secreto. El dolor agudo me despejó aún más la cabeza. Me levanté rápidamente de la cama, con la intención de recuperar mi teléfono. Pero Eric lo mantuvo fuera de mi alcance con facilidad. Era mucho más alto que yo. No había manera de que pudiera alcanzarlo. Respiré hondo y decidí no seguir luchando contra él. Me di la vuelta para irme. Pero ya era demasiado tarde. Eric me agarró la muñeca y me jaló bruscamente hacia la cama. Su boca, con un ligero olor a alcohol, descendió en un beso. Luché desesperadamente. Por suerte sus besos solo aterrizaron en mis brazos que me bloqueaban, sin llegar nunca a mi cara. Pero Eric se volvió más agresivo, agarrándome las muñecas y sujetándolas por encima de la cabeza. No podía soltarme. Eric se inclinó más cerca, su hermoso rostro ahora contorsionado por una sonrisa perezosa y burlona. Sé bueno. Murmuró, seré amable. Justo cuando estaba a punto de presionar. Un fuerte golpe en la puerta. Policía. Abran. Eric se quedó paralizado. Reuniendo todas mis fuerzas, lo aparté de un empujón y caminé a trompicones hacia la puerta. Afuera, había un rostro familiar. El mismo oficial que había revisado nuestra habitación de hotel antes. Él también me reconoció claramente, parpadeando sorprendido. Echando un vistazo a la habitación, preguntó secamente, ¿más práctica de dibujo? Entonces su mirada se posó en Eric, descalzo, de pie junto a la cama con solo una toalla. Me picaba la nariz. Las lágrimas me brotaron y me corrieron por las mejillas. Más tarde, vi a James fuera de la comisaría. El cielo ya estaba oscuro. Me senté desplomado en un escalón junto a la entrada, entumecido y vacío. Al poco rato, James vino corriendo hacia mí. En el instante en que lo vi, sentí todo el miedo, la humillación y el dolor que había enterrado en mi interior. Estalló descontroladamente. James se agachó frente a mí, con voz baja y suave, ¿estás bien? Antes de que pudiera terminar, le rodeé el cuello con los brazos, sollozando desconsoladamente. Junto a mi oído podía oír el latido fuerte y constante de su corazón. Aferrándome a él con fuerza,
Solté una confesión desordenada entre llantos entrecortados. James, me gustas. No quería comprarte calcetines. Me ofrecía atrapar a ese bicho raro porque me gustabas. No me importan los músculos ni los abdominales. Simplemente me gustas. Antes de que pudiera terminar, James me atrajo aún más hacia él. Y entonces, sus cálidos labios encontraron los míos. El beso fue profundo, lento, casi tembloroso de emoción. Su mano acunó la nuca suave y cuidadosamente como si fuera a romperme. Cuando el beso terminó, me apoyé débilmente en su hombro, escuchándolo susurrar palabras dulces y reconfortantes. Pero algo en su tono me pareció extraño. Hasta que finalmente dijo: pase lo que pase esta noche, me quedaré contigo. Olvidémoslo todo, ¿vale? De repente me di cuenta. Debió haberlo malinterpretado. Pensó que algo había pasado entre Eric y yo. Nerviosa, me apresuré a explicarle. Me aferré a la mano de James, observando su rostro con atención. No dijo nada, pero la forma en que su cuerpo se relajó ligeramente me dijo la verdad. Había estado preocupado. Tarde en la noche, afuera de la comisaría. Nos sentamos hombro con hombro en las escaleras, mirándonos, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Parecía irreal. Como un sueño. El chico que me había gustado durante tanto tiempo. En la noche más desesperada de mi vida, vino a protegerme y me dijo que yo también le gustaba. Esa noche James me acompañó de vuelta al campus. Su chaqueta, aún impregnada de su calor corporal, me la ponía sobre los hombros. Hablamos de muchísimas cosas. Incluyendo los malentendidos entre nosotros. Y entonces, finalmente hice la pregunta que me había estado molestando, aquella vez que jugamos a verdad o reto. Dijiste que la chica que te gustaba tenía una M en el nombre. Pero yo me llamo Colleen Smith. ¿Dónde está la M? James parpadeó sorprendido. Entonces frunció el ceño levemente con una expresión de incredulidad en el rostro. ¿Olvidaste tu apodo? ¿Mi apodo? Mía. Mi apodo de infancia siempre había sido Mía. Y ahí estaba. La M. Me quedé allí sentada, atónita, incapaz de pronunciar una sola palabra. La razón por la que nunca la relacioné fue porque, cuando le pregunté a James sobre la chica que le gustaba, lo había expresado específicamente: dime una letra de su nombre. De principio a fin, ni siquiera pensé que pudiera responder con mi apodo. Además, solo mi familia me llamaba Mía. Casi nadie en la escuela lo sabía. Lógicamente, James tampoco debería haberlo sabido. Expresé mi confusión en voz baja, casi quejándome de que debería haberlo sabido. ¿Por qué había dicho M, cuando María estaba allí, sabiendo que causaría un malentendido? James se frotó la nariz tímidamente. Yo estaba avergonzada. Si hubiera dicho COS, habría sido demasiado obvio. Así que usé la letra de tu apodo. ¿Pero cómo sabía mi apodo? James me explicó que una vez, cuando mi mamá me visitó en la escuela, me llamó Mía mientras caminábamos por la pista después de comer. James lo había oído por casualidad. Y lo recordó. Sencillo. Normal. Y sin embargo, de alguna manera. Extrañamente palpitante. Después de esa noche, Eric recibió su merecido. No pregunté los detalles. Solo lo sabía. Sus sueños de convertirse en modelo internacional probablemente se habían acabado. Sin embargo, me preocupaba María. Le había gustado Eric al menos un poco. Temía que se sintiera devastada. Pero María era mucho más despreocupada de lo que imaginaba. Después de observarla con ansiedad durante días, María finalmente me dio una palmadita en el hombro, riendo: relájate. No me gusta mucho. Se encogió de hombros. Vale, lo admito. Su cara y su cuerpo me tocaron los puntos débiles. Pero nada más. Desde el principio supe que probablemente era un jugador. Solo quería, ya sabes, disfrutar un poco de la vista. Pero nunca esperé que fuera tan malo. Y definitivamente no esperaba que fuera a por ti. María me guiñó un ojo. No te preocupes. Tu hermana mayor ya se ha pasado a otro objetivo. Sonriendo sacó su teléfono y me enseñó algunas fotos. Lo era.
El guapo estudiante de primer año al que no habíamos podido encontrar, estaba en la biblioteca ese día. Observándola con entusiasmo mientras se peinaba y maquillaba frente al espejo, y luego se dirigió a la biblioteca a buscar a su nuevo amor. Finalmente di un suspiro de alivio. Pero no tuve tanta suerte. Tras la noticia de que James y yo estábamos juntos, toda la escuela estalló en cólera. No estaba claro quién empezó el rumor. Pero al poco tiempo todo el mundo lo supo, el galán del campus, James, estaba saliendo con la chica que intentó comprarle sus calcetines. En un instante me hice famoso en el campus. Del tipo infame. Del tipo oveja negra. La ola de chismes golpeó como un camión. Durante 2 días enteros ni siquiera me atreví a salir de mi dormitorio. Pero al tercer día, James reveló las pruebas. Resultó que todo el escándalo de la compra de calcetines había sido orquestado por su exnovia. She had gotten drunk one night and posted a message online, trying to smear James' reputation. She never expected someone would actually take the bait. And even worse, she hadn't expected it to be me. According to James, she had long since known that James liked me. And because of that. After realizing the buyer was me, she deliberately snapped secret photos and leaked actor chat records, twisting the truth and blowing it up online. James' evidence was thorough. Screenshots. Recordings. Everything. I personally exposed his ex for setting the whole thing up. In an instant public opinion flipped. And I finally cleared my name. No more being labeled a pervert. No more stigma. But honestly. At that moment what I cared about most wasn't clearing my name. It was. How did James fall for me in the first place? One evening while we were walking together around the track, I mastered the courage to ask James. When did you start liking me? I smiled. His gaze drifted toward the distant lights, his side profile impassably soft. I was silent for a long time. Then finally said in a low voice, it was really simple. Just. Love at first sight. 10. In a slow 10-minute monologue I listened, like an outsider, as James recounted. The very first moment I fell for me. It was at a student council meeting. I had just washed my hair at noon. My hair was soft, smooth and fragrant. I happened to be wearing a white dress that day. His favorite color. And when I smiled. It wasn't breathtaking, not movie star beautiful. But maybe. Through the eyes of someone who already cared, it was perfect. I said. As I walked past him that day, the tips of my hair brushed slightly against the back of his hand. And in that instant. His heart ditched. And kept on itching. For a very, very long time.